Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vamos a trabajar con este ejemplo sobre cómo escribir una función de transferencia con condiciones iniciales. Como hemos discutido en la clase anterior, sabemos que las funciones de transferencia no permiten incorporar por definición condiciones iniciales. Entonces, vamos a ver qué estrategias, qué formas, qué recursos tenemos para poder finalmente incorporar alguna condición inicial. Tomando el modelo GDS, que físicamente representaba la temperatura de una habitación, en su representación en transferencia, ¿sí? Podemos reescribirlo en el dominio del tiempo simplemente utilizando la propiedad de la transformada inversa de Laplace. Simplemente usando la relación entre entrada y salida de la función de transferencia, pasamos el denominador y denominador miembro a miembro y obtenemos así la antitransformada en el tiempo de Laplace. Entonces, una vez que obtuvimos la ecuación número 3, ¿sí? Una vez que obtenemos la ecuación número 3, que es ni más ni menos que la ecuación diferencial en segundo orden asociada a la función de transferencia en la ecuación número 1, podemos despejar la derivada segunda de ahí y obtenemos la ecuación 4. Lo que está en recuadro azul en esta clase lo vamos a implementar ahora en Simulink. Y bueno, el recuadro azul va a ser la primera estrategia, el recuadro verde la segunda estrategia y un ejemplo más que viene en la slide que sigue. Entonces, usando los espacios de estados de matemática avanzada, podemos hacer el cambio de variables como muestra la ecuación número 5 y vemos que reemplazando i de t por x1 y i punto de t por x2 podemos reescribir la ecuación 4 en los espacios de los estados y obtenemos la ecuación número 6, en donde x1 punto es igual a x2 punto y x2 punto es igual a ni más ni menos que el equivalente de la ecuación 4, solamente que reemplazando i por x1 y i punto por x2. Bueno, esto utilizando las matrices del espacio de estados de la ecuación anterior, podemos ir reemplazando y obtenemos el modelo en espacio de estados. ¿De acuerdo? El modelo en espacio de estados matricial. Entonces, para repasar esto antes de la Simulink, tenemos la versión en el recuadro azul, que es el sistema, una ecuación diferencial en segundo orden, que representa el sistema original en la función de transferencia, pero ahora en una ecuación diferencial en el tiempo, por supuesto, de segundo orden, tenemos, haciendo el cambio de variables de x1 por i y x2 por i punto, obtenemos la ecuación número 6, que es el espacio de los estados, y luego la última de las formas, de las estrategias, es el espacio de los estados, pero en su versión matricial. Bueno, para empezar a llevar esto al modelo de simulación, lo que vamos a hacer es inicialmente abrimos MATLAB, ¿sí? Y vamos a abrir un modelo de simulación en Simulink. Yo acá tengo uno en blanco abierto y bueno, vamos a empezar a trabajar con la ecuación diferencial número 4, la ecuación diferencial en segundo orden. Entonces, para esto vamos a las librerías, entramos a Continuous y agregamos un integrador. Luego de eso vamos a necesitar el bloquecito de ganancia, ¿sí? Un bloquecito también acá en Math Operations de suma. Y con esto más o menos ya tenemos elementos suficientes, bloques, para poder representar el sistema. Bueno, como es una ecuación diferencial en segundo orden, vamos a necesitar integrar dos veces. Entonces, clic con el botón derecho y arrastro y copio el elemento. Conecto. Y acá tengo, esta señal ya le puedo poner nombre. Esta va a ser I', que una vez que se vuelva a integrar, va a dar finalmente I. Entonces, siguiendo la ecuación diferencial en la slide, a la variable I la tengo que multiplicar por un quinto. Por eso es que puse la ganancia acá. Entonces, pongo un quinto en esta ganancia,
¿sí? Acá ven el bloquecito, entro las propiedades un quinto, me queda ya un quinto acá. Y el sumador, voy a hacer una pequeña transformación. Como tengo 3 términos en el lado derecho, voy a agregarle un término más, ¿sí? Copiando la barra menos, cambiando los signos como indica la ecuación diferencial. Perdón, corrijo. Menos. Ahora sí. Entonces, si se fijan, el término que corresponde a la variable i de t va con signo negativo. Después, me olvidaba, necesito una entrada, ¿sí? Una entrada y una salida genérica para poder luego generar el subsistema. Entonces esta va a ser nuestra entrada u y esta va a ser nuestra salida i, ¿sí? Y si volvemos a la ecuación diferencial, la entrada va multiplicado por 2. Entonces copio y arrastro con el botón derecho, cambio el valor de la ganancia por 2 y lo conecto al sumador. Vamos a la ecuación diferencial otra vez, vemos que es 2u de t con signo positivo, por eso el signo positivo en el sumador. Y luego necesito incorporar el término que está asociado a la derivada primera. Entonces copio el bloquecito de ganancia, lo muevo para ordenar un poco el modelo de simulación, cambio el valor por 10, ¿sí? Y lo conecto con el signo que corresponde, signo menos, al sumador general. Entonces, si nos fijamos, acá estoy multiplicando la entrada por 2 y sumándola, restando un quinto de i de t y restando 10 veces la derivada primera. Y eso, si vuelvo a la ecuación diferencial, no es ni más ni menos que el equivalente a la derivada segunda i de t. Entonces, el resultado de esta suma lo conecto como entrada de este primer integrador y con esto finalmente logro construir la ecuación diferencial número en el bloque, la ecuación diferencial 4. Lo único que me falta indicar cuál es la salida. Y bueno, por supuesto que lo que necesito como salida es la variable i. Esto retomando la ecuación diferencial, el modelo de simulación GDS en la ecuación 1. Es la relación entre u y lo que entra y lo que sale. Bueno, con todo esto que está acá, lo único que me está faltando indicarle a este modelo de simulación es la condición inicial de la temperatura. La temperatura inicial, si recuerdan el ejemplo de la clase anterior, estaba en 15 grados. Entonces, al estar en 15 grados, entro al integrador asociado a la variable i de t, el segundo integrador que está acá, y le digo la condición inicial, la temperatura inicial van a ser 15 grados. Entonces, agrego la temperatura que corresponde, le doy OK y listo. Una vez hecho todo esto, puedo seleccionar el modelo de simulación que tenemos hasta acá y si van a estos 3 puntitos y crean un subsistema o lo mismo sobre el modelo de simulación que seleccionamos, botón derecho, crear subsistema de selección y nos genera un modelo de simulación mucho más sencillo y más fácil de entender y debuguear. Lo único que nos está faltando acá es incorporar un scope para poder ver lo que simulamos y un step para utilizar de entrada. Estos bloques que son genéricos los podemos borrar, pero observamos que dentro del subsistema se están ubicados en donde corresponden para indicar al modelo de simulación cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces conectamos el step a la entrada, conectamos el scope a la salida del sistema, damos los valores step time, vamos a ponerlo en 0 para que sea coherente la simulación. Vamos a poner un valor final de acuerdo a los valores que usamos en la clase de ayer en 2. Acepto y vamos a correr al menos 300 segundos. De la misma manera que habíamos hecho en la simulación de la clase anterior. Corremos este modelo de simulación. Ya es bastante sencillo. Corre rápido. Y vemos que parte de 15 grados y alcanza en estado estacionario los 300 grados. Los 20 grados en los 300 minutos. Bueno, esta es la primera
sugerencia. ¿Cómo podemos implementar condiciones iniciales en modelos que están basados en transferencia? Sin embargo, tomando esta misma ecuación por acá, tomando esta misma ecuación número 4, habíamos dicho que podemos llevarlo al espacio de los estados simplemente cambiando x1 por i de t y x2 por i punto de t. El típico cambio de variables que solemos hacer en los cursos de matemática más avanzada. Entonces, usando la ecuación número 6, ¿sí?, podemos implementar lo mismo en el tiempo de una manera mucho más operativa y algo que es fácilmente replicable, utilizando simplemente ese cambio de variable, escribiendo las cosas en el espacio de los estados, sin necesidad de estar leyendo operación por operación, conectando sumadores, ganancias. Bueno, la sugerencia es la siguiente. Vamos a agregar a este modelo de simulación un integrador. Vamos a agregar a este modelo de simulación una nueva función, que está en la librería User Defined Functions, la función FCN, en donde básicamente uno puede agregar lo que con funciones de MATLAB, por supuesto, la función que uno desea. Vamos a replicar este modelo, vamos a tener tantas ramas de esta como ecuaciones en espacio de estados. En este caso, nuestra ecuación número 6 tiene 2 ecuaciones, entonces necesitamos solamente 2 ramas. Luego necesitamos un multiplexor, ¿sí?, con 3 ramas. Por prolijidad lo agrando un poquito, ¿sí? Y esto es un modelo de simulación que vamos a repetir siempre, sea el modelo lineal, no lineal, sea de 5 ecuaciones, de 2 ecuaciones, de una ecuación, de n ecuaciones. Siempre la estructura de simulación es la misma. Lo único que vamos a cambiar son los valores en la función f1, en cada una de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Estos bloquecitos, lo único que vamos a tener que hacer es incorporar adentro la ecuación diferencial. Entonces, ubicando las cosas en su lugar, conecto y lo único que tengo que hacer es realimentar, ¿sí?, la salida de estos integradores a las entradas del multiplexor. Por último, la última de las entradas del multiplexor, se fijan que agregué una más, está asociada al valor de la entrada. Acá otra vez vamos a poner una entrada genérica, ¿sí? Vamos a llamarla de nuevo U, y nos falta la salida genérica, lo mismo que hicimos con el otro modelo. Entonces vamos a Sinks, elijo el Out, y de nuevo el Out lo asociamos, por prolijidad lo reoriento con Control R, por prolijidad lo reoriento y le pongo, bueno, este es el valor de la salida. Entonces lo que tenemos que hacer en cada uno de estos bloques es ni más ni menos que copiar, leer lo que está en la ecuación diferencial número 6, copiarlo e incorporarlo como parámetro en estos bloquecitos. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Bueno, estas funciones FCN llaman a la variable de entrada U, siempre U. Ahora, si nos fijamos, la variable de entrada acá es vectorial. Está compuesta por 3 elementos. El primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento, que en nuestro caso es la entrada. Entonces, nos vamos a referir a esta señal como U en 1. Ahora lo escribimos y lo ven. A esta señal se van a referir como U en 2 y a esta señal se van a referir como U en 3. Y acá hay que hacer una observación importante. Tienen que prestar atención, no confundirse. La U, que es la entrada de nuestro modelo de simulación, esta U que está acá, ¿sí?, la U entrada, con la variable U del modelo de simulación. Es una variable U en Simulink que tiene nombre propio, que se usa para esto, pero quieren decir cosas diferentes. Entonces, si nos fijamos en la ecuación diferencial, ¿sí?, x1 punto es igual a x2. Nosotros vamos a llamar x2 esta señal que está acá. Es más, le vamos a poner el nombre que corresponde, ¿sí? En las propiedades le pongo x2 esta señal. Y a esta le pongo x1. Propiedades de x1. Entonces, en esta ecuación diferencial solamente escribo, esto es U en 2, que no tiene que ver con la U de la entrada del sistema. Es un nombre de variable que le aplica Simulink en este bloque de función que está explicado
acá. En la explicación del bloque FCN dice General Expression Block, o sea, bloque de expresión general. Acepto. Entonces, acá tengo U en 2, la posición 2 del vector de entrada. Y la posición 2 del vector de entrada es esta señal que está acá, que es x2. Entonces, acá tengo x2. Si yo integro x2, lo que obtengo es x1. O sea, esto por este lado es x1'. Y acá va a ser esta señal, ahora la vamos a cargar, pero ya podemos ir adelantando, x2'. Bueno, habiendo incorporado todo esto, nos falta rellenar el bloque de función número 2. Bueno, borramos el que trae por defecto, vamos a la ecuación diferencial número 6, a la ecuación 6, a la ecuación diferencial en espacio de estados, y vemos que x.2 es igual a menos un quinto de x1, en donde x1 es el vector de entrada u en la posición 1 por menos un quinto. Aunque no son necesarios cuando hay fracciones involucradas, no es una mala práctica incorporar paréntesis para evitar errores, posibles errores, fuentes de errores. Vuelvo a la ecuación diferencial. Menos un quinto de x1 menos 10 veces x2. Menos 10 veces por x2, que es u en 2, más 2 veces, ¿sí? Recordamos, más 2 veces la entrada, que va a ser u en 3, la señal que está entrando por acá. Aplico. Creería que está todo bien. Ahora cuando simulemos vamos a ver. Y otra vez, incorporamos la condición inicial en el bloquecito de integrador asociado a x1, o sea, a la temperatura. Acuérdense que x1 era I de t. Acá ponemos la condición inicial, los 15 grados. Acepto y otra vez, por sencillez, botón derecho y creamos el subsistema. Perdón. Creamos el subsistema. Borramos las entradas genéricas. Y puedo aprovechar el integrador, perdón, el step, la función de entrada del modo que estoy usando. Las conecto en paralelo y listo. Entonces simulamos. Y vemos que nuevamente, en 300 minutos de simulación, sale de 15 grados y llega a 20 grados en los 300 minutos de simulación. Es muy importante esta forma de implementar el sistema. Hago doble clic en el subsistema para ver adentro. Porque si prestan atención, acá no estoy hablando de linealidad, de no linealidad. Yo estoy incorporando bloques y copiando lo que leo de la ecuación diferencial. Vengo a la ecuación diferencial, la leo y replico eso en cada uno de estos bloquecitos FCN. Entonces de esta manera uno puede incorporar cualquier función diferencial, lineal, no lineal, definida por tramos, casi cualquier cosa. Simplemente copio la ecuación diferencial y con eso basta. Entonces es una forma muy operativa, digamos, muy fácil de replicar. Cualquier sistema no lineal que trabajemos en esta materia y en casi cualquier materia lo van a poder implementar de esta manera, sin necesidad de estar prestando atención a las ganancias, a los sumadores, a los integradores. Este sistema es muy sencillo, pero en ocasiones esta forma de implementarlos, ¿no? Con los bloquecitos ganancias, sumadores, se puede poner muy engorrosa, sobre todo cuando los sistemas son no lineales. Esto en el otro formato, en el que está marcado con subsistema 1, es mucho más fácil. Y la última forma de simular esto es con el bloque espacio-estados. Para eso vamos a las librerías, Continuous, elegimos el bloque State Space y cuidado, no es el que dice Descriptor State Space, es el que dice State Space a secas. Lo incorporo al sistema de simulación, al modelo de simulación, voy a copiar un scope
uso siempre la misma entrada. Y acá me voy a tomar una licencia para incorporar un concepto nuevo. Vamos a trabajar con un script. Algo muy fácil, pero para vean cómo poder conectar, linkear variables en el script con Simulink. Entonces puse el bloque state space y lo que voy a hacer es definir las variables GA, es un nombre de variable genérica que estoy asignando yo, pueden usar el que ustedes deseen. GB, GC, GD y un vector de condiciones iniciales, X0. Yo las tengo cargadas, ya las definí cuando hice la prueba del ejemplo, entonces me la está sugiriendo, pero eventualmente no debería ocurrir eso. Entonces, una vez que cargué las variables en mi modelo de simulación, acepto y me falta definir esas variables, GA, GB, GC, GD y X0. Entonces, me voy acá a Simulink y me voy a generar un script. ¿Sí? Lo pueden hacer como desde acá, desde el botón New Script, o pueden hacerlo como suelo hacer yo desde la línea de comandos, edit, init, modelo. Es el nombre del script que elegí yo. Quieren elegir Juan, Demián, Pepe, el nombre que quieran. Funciona, por supuesto. Entonces, una buena práctica de programación en general y sobre todo en MATLAB, que es un lenguaje de programación no compilado, ¿sí? Es borrar variables, limpiar la pantalla y cerrar todas las figuras que tengan. Es algo, una práctica que suelo usar siempre para no cometer errores, para no estar arrastrando valores de ejecución a ejecución. ¿Sí? Entonces limpio la memoria y vuelvo a correr. Entonces defino GA y me voy a la slide y me fijo. Bueno, la matriz A, esta matriz A que está acá, viene dada por 0, 1, menos un quinto, menos 10. 0, 1, menos un quinto, menos 10. La matriz B viene dado por 0, 2. 0, 2. ¿Sí? Como es un vector columna, pongo el indicador de salto de línea que es el punto y coma. Y la matriz C viene definida por el vector 1, 0, fila. 1, 0. Acá puedo poner una coma o el espacio. Los dos operadores funcionan para definir vectores en fila. Y la matriz la matriz D del sistema es 0, es nula. Entonces la defino como nula. Y defino un vector de condiciones iniciales. X0 igual a 15, 0. ¿Sí? 15 para la temperatura, para IDT, y 0 para su derivada. Entonces, corro esto con el botoncito RAM o la tecla F5. Corro esto y vengo al Command Window simplemente para mostrarles en MATLAB. Acá en esta ventana que es Workspace, MATLAB nos está mostrando todas las variables que tenemos generadas en nuestra simulación. Por supuesto que nosotros tenemos GA, GB, GC, GD y X0, que son las variables que acabamos de generar con nuestro script. Yo puedo borrar todas las variables, se borra todo, borro la pantalla, vuelvo a correr el script y recupero todas las variables. Entonces esto es muy útil. Si uno quisiera cambiar algún parámetro del modelo, simplemente cambio en el script. Acá, por ejemplo, 2, pongo 1,8, como estuvimos haciendo en la clase anterior, y con eso basta. No tengo que definir todas las variables, entrar bloque por bloque, con eso alcanza. Corro con el valor que corresponde, genero las variables, vuelvo a Simulink y corro ahora y prestando atención al scope asociado al state space, al espacio de estados. Y de nuevo nos fijamos que arranca en 15 grados y termina en 20 grados en 300 minutos. Bueno, más o menos yo acá lo había preparado, ¿sí? Esto se lo voy a incorporar a las slides, así les mando todos juntos. Acá tienen las 3 alternativas de simulación para que puedan seguir, practicar y hacer sus propias simulaciones de diferentes modelos en espacios de estados en función de transferencia, con condiciones iniciales, sin condiciones iniciales, e independizarnos un poco del bloque función de transferencia estándar de MATLAB. En ocasiones nos resuelve muchas veces los problemas, pero hay veces que hay que ir un poco más allá y ir como un nivel más bajo de programación. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego, nos vemos la próxima clase.